Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Reformada una vez más para estudiar la Escritura junto con los hermanos, con nuestra familia. Es un gozo, una alegría de poder tener este privilegio de poder servir a Dios y estar en las cosas de Dios. Como todo cristiano, el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Qué hace? Va, se junta con los hermanos, su iglesia local, para adorar a Dios. Es lo primero, o sea, para el cristiano es lo primero. Siempre lo primero, ¿quién está en primer lugar? Dios, ¿verdad? Siempre Dios en primer lugar. El segundo, mi prójimo. Bueno, es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Bien, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, aquí estamos una vez más en el trono de la gracia para alabarte, para engrandecerte, continuar adorándote, Señor, y, oh Dios, me postro ante ti, Señor, me humillo delante de ti, porque reconozco que no soy digno de estar delante de ti, porque tú eres perfecto. Señor, tu palabra es perfecta. Yo no soy perfecto. Pero Padre, tú me has elegido para este ministerio, para que te dé a conocer, para que lea la Biblia, Señor, y la explique. Ayúdame, que el Espíritu Santo me esté dando sabiduría, inteligencia, para poder explicarla, y que mis hermanos, Señor, puedan tener el entendimiento abierto, Señor amado, para poder entender tu palabra. La disposición de venir a ser juzgado por tu palabra. La disposición de venir, oh Dios, con un corazón humilde y humillado, diciendo, no soy perfecto, vengo a buscar perfección. Y la buscamos en tu palabra, Padre. Por eso estamos aquí, Señor, reconociendo que no somos perfectos. Necesitamos de ti, tenemos hambre y sed y queremos salir saciados de este lugar. Pero no simplemente para engordar espiritualmente, sino para salir y ser hacedores de tu palabra. Porque ese es el fin, Señor amado, para eso nos das tu palabra, para que la vivamos y la prediquemos a los demás. Señor, toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije, hoy estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Y vamos a tener la lectura en Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Vamos, si Dios quiere, vamos a ver si lo podemos terminar hasta el versículo 20, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema que vamos a tratar es Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Jesús, la luz del mundo. Así Él se presenta en este pequeño estrofa que leímos, ¿verdad? Este pequeño texto que leímos. Jesús se presenta como la luz del mundo. Bueno, estuvimos mirando la semana pasada la historia del Señor Jesucristo con la mujer adúltera. Bueno, termina la fiesta de los tabernáculos, cada uno se va a su casa y el Señor se va a orar, ¿se acuerdan? Al monte de los olivos. Bueno, y a la mañana siguiente vuelve al templo a enseñar las escrituras. Y el pueblo fue y empezó a escuchar. Aquellos que quedaron empezaron a escuchar al Señor. Pero en eso que el Señor estaba enseñando la palabra, vinieron los fariseos y traen una mujer adúltera, ¿verdad? Y la ponen en medio del Señor. Y vimos, analizamos y estudiamos que los fariseos lo que querían hacer era, como hablamos del dicho popular, matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Querían deshacerse de la mujer y deshacerse del Señor. Con este hecho ya ellos pensaban que, bueno, se libraban del Señor. Versículo 6 del 8. Mas esto decía tentándole para poder
acusarle, para poder acusarle. El Señor sabía que venían con esa intención, ¿verdad? Querían acusarle de algo al Señor, y bueno, y ellos como vieron que no, obviamente ya pusieron a la mujer ahí, pero también usaron la ley, pero la usaron mal, a su conveniencia, ¿verdad? Para el mismo fin, para deshacerse de la mujer y para engañar al Señor. Lo presionaron para que respondieran, como vimos. Bueno, el Señor hace una pausa, enfría la situación, empieza a escribir en la arena, ¿verdad? Para calmar los ánimos, y ellos seguían insistiendo hasta que el Señor se levanta, bueno, y habla, le dice a los testigos, aquellos que decían que haberla visto y que testificaban contra esta mujer, que tiraran la primera piedra a aquellos que estaban libres de pecado. ¿Qué hicieron? Se empezaron a ir. Y al irse los testigos, los otros no podían tirar las piedras, ¿verdad? Bueno, el Señor apela a la conciencia del hombre, y ahí donde el hombre ve su condición pecaminosa, y bueno, y el hombre se va, no puede juzgar a esta mujer, porque ellos eran peores o igual que ella, ¿verdad? Bueno, y uno a uno se fueron, como dice versículo 10, el Señor le hace una pregunta a ella le contesta que ninguno le condenó. Bueno, Dios mismo le dice, ni yo te voy a condenar. Ve y no peques más. ¿Qué hace el Señor? Le da una oportunidad, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor con nosotros cuando estábamos en el mundo? Nos da otra oportunidad. Ve, Gustavo, ahora yo te voy a salvar y tú no vas a practicar el pecado. Tú tienes que practicar la justicia de Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que el Señor hizo con esta mujer, le dio otra oportunidad. Y nosotros no nos da otra oportunidad todos los días. Dios, cuando pecamos también como cristianos, todos los días Dios nos da otra oportunidad. Nos da otra oportunidad. Porque a veces actuamos como los fariseos. Ay, este adúltera, ay, este ladrón, ay, este así, este asá, ay, este así. Y así actuamos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces el Señor a mí me perdona? Yo tendría que estar condenado, pero el Señor me perdona, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué Dios me perdona a mí? Para que yo perdone a otros. ¿Tá? Me muestra a mí que yo no soy perfecto y los que me rodean no son perfectos. Pasa a veces como padre, ¿verdad? Me pasa a mí. Quiero que mis hijos sean mejores que yo y pienso que mis hijos tienen que ser perfectos y le exijo y le exijo y le exijo, ¿verdad? Y cuando caigo en pecado me doy cuenta que yo no soy perfecto. Entonces Dios me muestra a mí, tú no puedes exigirle a tus hijos lo que tú no eres, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacían los fariseos, lo que hace hoy en día un religioso. Exige a otro, pero ellos no hacen ni con un dedo, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Ellos exigen a los demás, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, pero ellos no lo hacen. Por eso el Señor, cuando vino a la tierra, vino a mostrarnos cómo hacer la voluntad de Dios. Porque el humano no sabe hacer la voluntad de Dios. Tuvo que venir Dios del mismo cielo, meterse dentro de un cuerpo humano para mostrarnos cómo un hombre puede vivir la voluntad de Dios. Juan capítulo 8, versículo 12. Comenzamos el estudio en esta tarde. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí el Señor es muy tajante y muy directo, ¿verdad? Él dice, yo soy la luz del mundo. Bueno, ¿cómo sabemos si una persona conoce a Dios? Porque anda en la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿de qué habla la Escritura? Del Señor Jesucristo. Bueno, entonces la Biblia es el manantial de luz. El cristiano viene a absorber esa luz, ¿para qué? Para salir afuera y ser la luz. En Durazno, en Uruguay, donde está puesto Dios, si eres un hijo de Dios, estás para vivir la Escritura. No vivir de acuerdo a lo que vos pensás, no de acuerdo a lo que dice el mundo, no de acuerdo a tus sentimientos y a tus emociones, a tus deseos, sino tú cuando vas a Cristo, o sea, cuando Dios te salva, tus deseos, tus anhelos ya murieron en la cruz. Ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Dios. ¿Tá? Y ese es debe ser nuestro fin, todos los días abrir nuestros ojos, lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Dios. Todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios. Si clavo un clavo en la pared, lo clavo para la gloria de Dios. Y así vive el cristiano, ¿verdad? Y ahí es la única manera de poder ser la luz. Cuando yo actúo de acuerdo a mis sentimientos, a mis emociones, a lo que yo quiero, ya ahí no soy luz, ¿verdad? Porque estoy actuando como las tinieblas. Entonces es algo donde tenemos que analizarnos, porque para eso es la Biblia y para eso estamos en esta tarde, para analizarnos, ¿verdad? Si estamos viviendo la luz de Dios.
Bueno, entonces el Señor dice yo soy. Bueno, Él se presenta como el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento se presentó como el yo soy. ¿Y de qué habla la Biblia entonces? Del Dios, habla de Dios, sí, habla del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque el yo soy del Antiguo Testamento viene un día y se mete en un cuerpo humano para mostrar lo que Él exigió al ser humano que tenía que vivir. Él lo muestra cómo se tiene que vivir, ¿se entiende? Entonces Juan 6:35 también el Señor Jesucristo dice así: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cada creyente del Señor no puede vivir sin comer el pan de vida. No podemos vivir sin comer. Si no comemos nos enfermamos, ¿verdad? Bueno, el creyente no solamente piensa en comer, sino también comer la comida espiritual. Por eso el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Para el creyente lo principal que es comer, comer, comer. No, la palabra de Dios. Por eso el creyente abre sus ojos, ¿verdad? ¿Qué hace? Ora con Dios, lee la Escritura, ora con Dios, y después comienza a hacer lo que tiene que hacer, trabajar, hacer las tareas de la casa, lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo primero es el alimento espiritual. ¿Qué hace el mundo cuando abre sus ojos? Se levanta, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, ¿verdad? Y están ahí, vamos a comer, y piensan en la comida física. Pero el cristiano, como es un ser espiritual, está vivo espiritualmente, bueno, piensa en las cosas espirituales. Por eso el Señor dice, yo soy el pan de vida. Bueno, así como el Señor dice el pan de vida, también el Señor dice que es la luz del mundo. Cuando comemos el pan de vida, ¿para qué lo comemos? Para fortalecernos, ¿verdad? Pero para cuando salimos afuera, vivirlo, ¿no? Para eso es el pan de vida. Bueno, tú dices, yo como el pan de vida y salgo afuera, ¿y qué hago entonces? Soy la luz de Durazno. ¿Se entiende? Porque hago lo que dice Dios. Jesús lo hizo primero, por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros ahora somos los representantes de Jesús en la tierra. Cada creyente es un representante de Cristo en la tierra. Y Dios nos exige a cada hijo de Dios hacer luz, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la vida? El Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la vida, ¿verdad? ¿Y qué es la vida? Era la luz de los hombres. Cristo vino a darnos luz, darnos vida, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos si una persona está viva espiritualmente? Porque practica la Escritura. Es una persona que está viva, porque sigue al dador de la vida. Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1 dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bueno, acá el Señor está repitiendo lo mismo. El Salmo 27. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y acá el salmista dice, Jehová es la luz del mundo. Entonces, ¿quién es Jehová? El Hijo de Dios. ¿Se entiende? Es el Hijo de Dios. Ya desde la antigüedad, el Hijo de Dios habló, ¿verdad? Hablándole a su pueblo, el pueblo de Israel, y ahora vino en carne para mostrarle al pueblo de Israel que Él era la luz. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué vamos a la palabra de Dios? Porque salimos afuera y ya sé el camino que tengo que tomar, las decisiones que tengo que hacer, porque Dios ya me lo mostró en su palabra, ¿verdad? Por eso nos unimos con el salmista y decimos, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya la leí, ya la comí, ahora salgo afuera y la muestro cómo es. ¿Cómo es el camino de Cristo? Bueno, tienen que ver en nuestras vidas. ¿Quieren conocer a Cristo? Dijo Pablo, mírenme a mí, dijo Pablo. Bueno, hoy en día Pablo no está, ¿verdad? Los apóstoles se fueron. ¿Quiénes están? Los cristianos, ¿verdad? Estamos nosotros en esta ciudad de Durazno, ¿para qué? Para hacer la luz, para mostrar quién es Jesús, quién es Dios. Predicamos y hablamos de Dios, ¿verdad? Pero también nuestras actitudes tienen que demostrar que somos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Salmo 43, versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La palabra de Dios, ¿dónde nos conduce? Ir al cielo. Es lo que está diciendo el salmista. La luz, esta es la luz, ¿verdad? ¿De quién habla este libro? De Cristo. ¿Quién es Cristo? La luz. Cuando nosotros lo leemos, cuando nosotros lo practicamos, este libro es la guía, este libro es el mapa para ir al cielo. ¿Ah?
nos va aprontando, nos va acondicionando para entrar al cielo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, un mundo, ¿cómo estaba el mundo? En tinieblas. El mundo estaba muerto espiritualmente. ¿Para qué vino Cristo entonces si el mundo estaba bien? Si alguien iba a buscar a Dios, alguien iba a ser salvo por sus obras, o porque era buen chico, o porque era justo, porque la Biblia dice que todos estaban muertos, todo dice que nadie buscaba a Dios, entonces tiene que venir el Hijo de Dios, que es la luz, a mostrar al mundo que estaba todo el mundo equivocado, ¿verdad? Y están en tiniebla y perdidos. Por eso el Señor se va y deja ¿a quién? A la iglesia. Nosotros somos la luz, ¿verdad? Muchas veces oramos, Señor, yo quiero reflejar al mundo tu amor. Bueno, sale a la calle y muestra quién es Dios. Señor, dame sabiduría. Dios nos engorda sabiduría y comemos el pan de vida y comemos. Pero cuando tenemos que hacer, no lo hacemos. Entonces, ¿para qué comemos? ¿Verdad? Llegamos a un letargo espiritual, que no nos importa nada, me importa mi situación, me importa lo que yo pienso, me importa lo que yo quiero, ¿verdad? Sí, voy a la iglesia, me congrego, oro, saco apuntes, precioso, todo, pero cuando tengo que hacer, no puedo. Yo no puedo hacer nada para el Señor, porque tengo esto, tengo las cosas del mundo que atender. Y el Señor que dice, no me hice el mundo, y el sistema que hay en el mundo. Si alguno ama el sistema del mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios va a poner a Dios en primer lugar. Todas las cosas de nuestra vida tiene que ser Dios en primer lugar. ¿Cómo hago las cosas? De acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es ser luz. Por eso Dios nos enseña y por eso venimos aquí. ¿Para qué? Para ser enseñados, discipulados por Dios, para discipular a otros. Sí, yo vengo, sí, estamos, gracias Señor porque tú nos das sabiduría. Pero esa es la mitad. La otra mitad es hacer discípulos. Porque el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo le he enseñado, yo le he mandado. ¿Para qué Dios nos enseña? Para que nosotros enseñemos a otros. Señor, pero no tengo a otro. ¿Cómo no? Tienes a tus hijos al lado, tienes a tu esposo o a tu esposa, tienes a tus vecinos, tienes a tus familiares, Dios siempre te pone almas al lado tuyo. Sí, pero no le puedo hablar. Sí, pero puedes vivir lo que yo te enseñé. Y eso es ser luz del mundo. ¿Se entiende? Pero era Cristo, pero ahora estás tú. Cristo está en el cielo intercediendo, ayudándote, Él protegiéndote. ¿Para qué Dios te da vida, como vimos hoy en los Salmos? ¿Para qué Dios nos da un año más de vida? Para que le sirvamos mejor, ¿verdad? Para que seamos luz en este mundo. Y se tiene que ver en nuestras obras, ¿verdad? Como vimos, los frutos del Espíritu, ya lo vimos el miércoles. Los frutos del Espíritu, está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona está llena del Espíritu Santo? Porque come y enseña a otros, ¿verdad? Comparte la comida espiritual con los demás. Y eso es lo que vino a hacer Cristo en la tierra. Por eso era la luz. Vino a compartir quién era el Padre, ¿verdad? Y enseñarnos a nosotros quién es el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros enseñemos a otros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Él. De Cristo. Y os anunciamos. No es solamente que lo oyeron el apóstol Juan. No, yo oigo cantidad de palabras. Gracias, Señor, porque tenemos buena doctrina ahora. Gracias, Señor, porque... Bien, también Juan decía lo mismo. Pero él oyó y él anunció. ¿Qué anunció Juan? Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. O sea, no podemos acusar lo que tapa la maldad que hay en el mundo a Dios. ¿Por qué? Porque no hay maldad en Dios. Dios no es malo, ¿verdad? El ser humano es malo. Nosotros somos los malos, no es Dios. Nosotros somos los que fallamos. Dios no falla. Nosotros, nuestro corazón pecaminoso, lo que hacemos es fallar. Dios, fiel. ¿Se dan cuenta cómo es Dios, verdad? Y se dan cuenta lo malo que somos nosotros. Nosotros somos los malos. En Él no hay tiniebla, en nosotros hay tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, si digo, yo conozco a Dios, soy un cristiano, ¿qué dice? Y andamos en tiniebla, mentimos. Entonces, si yo conozco a Cristo, si yo soy salvo y practico las obras del mundo todos los días, ¿qué dice Dios? O sea, ¿qué dice la Biblia? Me está juzgando Dios, me está diciendo mentiroso. Mentiroso. ¿Por qué? Porque si tú practicas, dices que conoces al dador de la luz, vas a vivir como en luz. Es bien práctico, es luz, ¿verdad? No practicamos la verdad, dice, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Así que el que no practica la verdad, ¿qué está haciendo? Mintiendo, ¿verdad? Bueno, el que practica la verdad, ¿qué hace? Vive en la luz. Y es lo que Dios quiere. Pero si andamos en la luz, dice acá el apóstol, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si yo ando en luz, si yo ando lo que dice, viviendo lo que dice este libro, es una evidencia que lo conozco, ¿cómo sé yo que nací de nuevo? Porque mi deseo es ir a este libro todos los días y salir a la calle y hacer lo que Dios me mandó, ¿verdad? Peco todos los días, peco. No soy perfecto, pero lucho contra mi pecado. No soy perfecto, nadie es perfecto. Cristo es la perfección de hombre, pero todos nosotros somos imperfectos que nos esforzamos a ser perfectos, a imitar a Cristo. ¿Se entiende? ¿Y cómo nos esforzamos a ser perfectos, buscar la perfección? Buscando la santidad. ¿Y dónde encuentro la santidad? En la palabra de Dios. Es ahí donde está la luz, ¿verdad? Y es una evidencia que ando en luz. ¿Por qué? Porque tengo comunión con Dios y tengo comunión con los hermanos. ¿Se entiende? Y eso es una evidencia que soy un hijo de Dios. Porque mi deseo es estar hablando con mi Padre y estar con mis hermanos. Mi deseo es estar orando con mis hermanos. Mi deseo es estar con mis hermanos para testificar, para hablar todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Qué bueno. También para comentar las cosas que estoy pasando malas, que Dios está permitiendo que yo pase para que yo me aferre más a Él. ¿Por qué? Porque cuando yo como hijo me voy, suelto la mano de mi padre y me voy más alejando, ¿verdad? Como ayer que Matías iba lejos caminando, ¿verdad? Y cuando se va lejos el hijo caminando, ¿qué ve el padre? Peligro. Hay peligro, vení hijo conmigo acá, vení más cerca acá, hay peligro ahí. Bueno, cuando nosotros soltamos la mano del padre, ¿verdad? No es que el padre me soltó, qué horrible, me abandonaste Dios. Yo abandoné a Dios y yo estoy en peligro y Dios está permitiendo que yo esté en peligro para que me dé cuenta y vuelva a mi padre otra vez. ¿Se dan cuenta? Bueno, tenemos que entender cómo actúa Dios. A veces queremos que Dios actúe a nuestra manera, ¿verdad? Y Dios no actúa a nuestra manera. Nosotros somos siervos, nosotros somos esclavos. Él es Dios, nosotros estamos para obedecerle y servirle. Cuando nos alejamos, estamos en peligro. Ay, Dios, me abandonaste. No, tú dejaste a Dios, porque Dios es fiel, yo soy el infiel. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan, ¿verdad? Nos confronta, o sea, Dios nos confronta con la palabra, pero también nos dice, ojo, tienes pecado también, tienes pecado. Pero aún teniendo pecado, Dios te perdona. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Él y con los hermanos. Tienes comunión. Juan capítulo 8, versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Porque no practico las obras del mundo. Puedo caer en la desgracia de pecar, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Somos nosotros los malos y pecadores. Dios no es malo, soy yo el malo, ¿verdad? Pero la evidencia que yo estoy siguiendo a Dios es que no ando en tinieblas. Puedo caer, me levanto, me limpio y continúo siguiendo a Cristo. Y estos son los verdaderos hijos de Dios, no el que se congrega, no el que consume, consume y consume y consume, y no el que, bueno, llevo años en la religión, ¿verdad? Son los hacedores de la palabra de Dios. Cristo dijo, son los hacedores de mi palabra. Aquellos que me aman van a guardar mi palabra y la van a vivir. Y esos son los verdaderos cristianos. Guardan la palabra y la viven. No la guardan y la guardan y la guardan, ¿verdad? No, la viven, ¿verdad? Y es lo que cumplen, son los que cumplen el mandamiento de Cristo. Ser discipulados y discipular a otros. Sí, pero yo predico el Evangelio, ojo, pero no solamente predicar el Evangelio, sino tienes que vivir el Evangelio, ¿verdad? Entonces los frutos de la persona nos está diciendo a quién pertenece, si pertenece al diablo o pertenece a Dios. Bueno, eso cada uno de nosotros debemos examinarnos. Todos los días, cuando abro los ojos, ¿de qué me preocupo? ¿De ser igual que Cristo, ir a la palabra de Cristo, de orar? ¿O me preocupo de las cosas del mundo? Bueno, si todos los días tu preocupación es las cosas del mundo, la evidencia es de qué? Que sos del mundo. Pero si todos los días tú te estás preocupando en conocer más a Cristo, en buscar a Dios, es una evidencia que buscas a Dios y Dios está en ti, ¿verdad? Que tienes el Espíritu Santo. Por eso las cosas que hacemos es la evidencia de a quién pertenecemos. Lo que hacemos es a quién pertenecemos.
Si somos de Dios, hacemos las cosas de Dios. Si somos del mundo, las cosas del mundo. Es algo lógico. Mateo, capítulo 10, versículo 33 al 38. Dice así: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, en Mateo 10, 33 y 38. Bueno, el Señor dice, bueno, el que me sigue no me va a negar. No va a sentir vergüenza de hablar de mí. Porque está orgulloso del Dios que conoce. ¿Verdad? Cuando tenemos a una persona al lado y estoy orgulloso, cuando mis hijos están logrando los logros, ¿verdad? Ese padre está orgulloso. Y se infla el pecho. Mi hijo, mira, él no ve a los demás y siente vergüenza y no voy a hablar de mi hijo porque mi hijo sí está triunfando. No siente vergüenza. Se siente orgulloso de que el hijo ha triunfado, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, el cristiano se siente orgulloso de Dios. No siente vergüenza. ¿Por qué? Porque la persona que siente vergüenza, Dios lo va a negar delante del Padre cuando esté en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Ay, Señor, ¿por qué no hay paz en la tierra? Porque Cristo no vino a traer paz en la tierra. ¿Verdad? A veces oramos los cristianos mal, pidiendo paz en la tierra. ¿Verdad? Cristo dice, yo no vine a traer paz en la tierra. Señor, no tengo paz. Bueno, no vas a tener paz mientras estés en la tierra. Porque tú, dice el Señor, dice, si tú me estás siguiendo a mí, no vas a encontrar paz en el mundo, porque en el mundo vas a encontrar aflicciones. Pero confía. Yo he vencido, dice el Señor. Pero cuando no confiamos, no tenemos paz. ¿Se entiende? Entonces dice, yo no he venido a traer paz en la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué hace la espada? No sé si aquellos han visto una katana, ¿verdad? Capaz que Walter es el que sabe más. Pero una katana cuando corta, ¿verdad? Es 100% efectiva y divide a la mitad. ¿Verdad? El Señor con su palabra divide. ¿Qué divide? La verdad con la mentira. Corta la verdad con la mentira. Entonces la verdad y la mentira no pueden estar juntas. Porque la palabra es la que divide, ¿se entiende? La palabra de la espada es la que divide a la mentira de la verdad. ¿Tá? No podemos unirnos. Y entonces esa división causa ¿qué? Problemas. Hay problemas en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo vive la mentira y el cristiano sigue la verdad. Dice, porque he venido, 35, porque he venido, Cristo vino para poner en disensión al hombre contra su padre. Qué horrible, no me quiere mi familia, no me quiere mi padre. Bueno, es lo que dice la Escritura, no te asombres. Ay, qué horrible, no. Es lo que pasa. Si sigues a Cristo no te van a querer. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, de su familia, ¿verdad? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Y acá el Señor confronta muy duramente. ¡Ay, qué horrible! Señor, me estás confrontando. ¡Qué horrible! Sí, dice el Señor, te estoy abriendo el entendimiento. Capaz que estás engañado, porque pones siempre en primer lugar a un padre, una madre, un esposo, un hijo. Bueno, ¿sabes qué? No eres digno de mí, dice el Señor. No eres salvo. ¿Por qué? Porque hay algo que te interpone en el camino entre Dios y tú, es ese ídolo que tienes ahí adelante. Entonces el Señor dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Entonces en este mundo que no me quiere nadie, está dividido, que me dejan de lado, que el mundo me desprecia, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que quejar? ¿Tengo que estar todos los días llorando? ¿Tengo que estar todos los días señalando a Dios que es malo? No, dice el Señor. Mire lo que dice. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, ¿sabes qué? Vas a sufrir, vas a llorar, te van a maldecir, te van a dejar de lado y tú vas a tener que cargar la cruz y seguir a Cristo. Eso es lo que hacen los cristianos. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos no es para los cobardes, es para los que están dispuestos a cargar la cruz, a ser despreciados, a ser maldecidos, a dejar de lado, ¿verdad? Para aquellos que se quejan, viven llorando, bueno, ¿sabes qué? No podemos cargar la cruz y, ay Señor, mira lo que me está pasando. Cristo cuando cargó la cruz no fue así, sino que dice que Él miró el lugar, el Gólgota, y trancó los dientes y fue para adelante. Los primeros cristianos, cuando iban a morir, muertos en la cruz, como Pedro, ¿cómo iban? Llorando, qué horrible, Señor, mira lo que me va a pasar. No, iban cantando. Esteban, que vimos el viernes, ¿cómo murió Esteban? Llorando, ay Señor, mira lo que me está pasando. No, murió dándole gloria a Dios y hablando de Cristo y orando por aquellos que nos mataban.
Bueno, los primeros cristianos cuando eran comidos por los leones, ¿cómo murieron? ¿Cómo morían? Bueno, lean los libros históricos. ¿Y cómo morían? Cantando, alabando a Dios y orando por aquellos que lo estaban matando. Y hoy en día parece que ser cristiano, escucho a los cristianos decir, qué horrible ser cristiano. No se puede vivir en Uruguay y ser cristiano, qué horrible. Y los primeros hermanos que murieron, nos dejaron ejemplo, que tomaron la cruz y siguieron, bueno, esos son dignos del Señor. Versículo 39, dice que haya su vida, la perderá. Bueno, yo tengo la vida que Dios me dio, ¿para qué? Para perderla. ¿Estoy dispuesto a perder mi vida para Dios? ¿O vivo quejándome y cuidando esta vida, este cuerpo, esta carne, porque lo cuido tanto, porque no quiero que le pase algo a esta carne, qué horrible, y no se puede ser cristiano en este mundo? No, eso no es lo que Dios nos está enseñando. Capaz que nos han engañado en donde nosotros estábamos antes, ¿verdad? Escuchando un evangelio de prosperidad, un evangelio que todo te va a ir bien. Vení a Cristo y te vas a ser millonario. Vení a Cristo y van a solucionar todos tus problemas. ¿Sabe qué? Es una mentira del infierno, porque la Biblia no enseña esa cosa. Cristo no vino a enseñar y darnos prosperidad en la tierra. Al contrario, dice, van a tener aflicciones, van a tener que cargar una cruz, van a tener que seguirnos y todos lo van a odiar. ¿Estás dispuesto a que te odien todos? ¿Estás dispuesto a que te dejen de lado? Bueno, eso tú lo sabes y Dios lo sabe, ¿verdad? Bueno, entonces como creyentes tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, a dejar todo por Cristo, poner a Cristo en primer lugar. Si lo estamos haciendo, somos dignos del Señor. Ahora, si no lo estamos haciendo, bueno, tenemos que arreglar las cuentas con nuestro Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, para dejar de vivir en tinieblas, arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio, y empiezas a vivir en la luz. Nuestro cuerpo tiene que mostrar que vivimos en luz. Este cuerpo lo tenemos que negar. Antes lo cuidamos y hacíamos lo que Él quería, pero ahora tenemos que negarlo, dice el Señor. Niégate a ti mismo, carga tu cruz, niégate, y eso es lo que la guerra interior que tenemos cada uno de nosotros, negarnos a nosotros mismos. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta, y Dios dice, no lo vas a hacer, no lo tienes que hacer, tienes que hacer lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y esa es la guerra interna que tenemos como cristianos. Entonces, vemos también el mismo Señor en la antigüedad, era la columna de fuego que estaba ahí, ¿verdad?, que guiaba al pueblo de Israel. ¿Qué daba? Luz. Era literal, luz. Le daba calor, le daba protección, esa nube de fuego. En esa nube de fuego, el Espíritu Santo ahí se humanó, se metió dentro del cuerpo, dentro de un cuerpo, y vino a mostrarnos cómo es vivir esa luz, cómo es vivir en santidad, cómo es conocerlo. Conocerlo, simplemente conocer, ¿verdad?, y amarlo. Conocer, amarlo, eso es obedecerlo. Sí, yo lo amo, ¿lo obedeces? Sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. ¿La vives? ¿Vives tu vida por Él? ¿Para Él? Es algo donde tenemos que cuestionar, ¿verdad?, cada día nosotros como cristianos. Hoy todo lo que hice, ¿lo hice para la gloria de Dios o lo hice para mi gloria? ¿Para que me aplaudieran a mí o para que aplaudieran a Cristo? Juan 8:13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Bueno, esta fue la respuesta de los religiosos, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Se burlaban del Señor. Él le estaba hablando, lo está amando, le está enseñando, ¿verdad?, diciéndole que Él era la luz y que se tenían que arrepentir de sus pecados, que estaban en tiniebla, y que cómo actúan los religiosos. Se ríen, ¿verdad? Juan 5:31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué hicieron los fariseos? Usaron las palabras del Señor. Bueno, tú dijiste en Juan 5:31 que si vos dabas testimonio de ti, tu testimonio no es verdadero, ¿verdad? Porque la ley decía en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, que por cualquier asunto, para respaldar tu testimonio, debías llevar 2 testigos o más, ¿verdad? Eso era lo que decía la ley. Entonces Juan capítulo 1, versículo 6 al 8, Juan 1, 6 al 8, dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Este vino, ¿para qué vino Juan? ¿Para qué vino Juan? Por testimonio, o sea, para testigo. ¿Verdad? Juan vino para testigo. ¿Para qué? ¿Para qué vino? ¿Testigo de quién? Para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Entonces acá tenemos un testigo, ¿se dan cuenta? Juan el Bautista era un testigo de Cristo. Entonces Cristo no estaba hablando porque sí, sino estaba hablando con autoridad.
y lo respaldaba la misma ley. ¿Por qué? Porque Juan había venido antes y dio testimonio de él, ¿verdad? A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, vino a dar testimonio de Cristo. Bueno, sabemos que el Padre dio testimonio del Hijo. ¿Cuándo? Cuando se estaba bautizando. ¿Se acuerdan? Cuando Juan el Bautista bautizó a Cristo. Se abrieron los cielos. ¿Y quién habló? El Padre dijo, este es mi Hijo amado. Es otro testigo que tenía Cristo. O sea, le sobraban testigos a Cristo, ¿verdad? Y obviamente que también en la antigüedad, otro testigo que tenía era la ley y los profetas. Todo la ley y los profetas atestiguaban y eran la garantía de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías iba a venir, ¿verdad? Entonces, Cristo le sobraban los testigos. Juan capítulo 8, versículo 14 al 18. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, por todo lo que hemos visto, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ellos no conocían a Cristo. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. O sea, no es que él solo juzgaba, sino él tenía el respaldo de quién? Del Padre, de la Escritura, de Juan el Bautista, de los profetas, de la ley. Todo ese respaldo que Cristo lo respaldaba, que era quien decía ser. ¿Se dan cuenta? Entonces él estaba dando testimonio que lo que estaba diciendo era la verdad. Versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, de dos hombres. Él tenía el testimonio de un hombre, de todos los profetas, o sea, de los profetas, el testimonio de Dios y de las Escrituras, ¿verdad? Que él era quien dijo ser. Versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Estos versículos que el Señor está hablando, vemos tres razones que el testimonio de Cristo era verdadero. Y este pequeño párrafo que leímos del 14 al 18 nos está hablando de que, bueno, el testimonio de Cristo era verdadero. Uno, el Señor conocía de dónde vino, el cual era, o sea, de dónde vino y cuál era su destino, ¿verdad? En este mundo. Pero los judíos no lo conocían. No conocían al Señor por ignorar las Escrituras. No conocían al Señor por ignorar las Escrituras. Versículo 14 al 15. Bueno, vemos que nos enseña esto, que podemos estar día y noche leyendo la Escritura, congregándonos, orando, pero no conocer a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ellos pasaban, no había más gente religiosa que los fariseos. Vivían dentro del templo, estaban ahí noche y día dentro del templo, servían dentro del templo, adoraban dentro del templo, ¿verdad? Enseñaban las Escrituras, sacaban apuntes, escribían, todo precioso, pero llega Dios y dice, ustedes no me conocen. ¿Saben por qué? Porque no son hacedores de la palabra. Ustedes no son hacedores de la palabra, le decía Cristo a los religiosos. Y bueno, y esa es la evidencia de uno que conoce a Cristo hoy en día, que es hacedor de la palabra. El segundo punto de las razones. La primera razón es que ellos no conocían al Señor de dónde vino y cuál era su misión. El segundo, el Señor Jesucristo tenía una comunión íntima con el Padre. Y eso da testimonio que era el Hijo de Dios, que era la luz del mundo. Versículo 16. Él tenía comunión con el Padre. Dice el versículo 16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Se dan cuenta? Bien. Y otro, el que daba testimonio, como dije hoy antes, las Escrituras. El tercero que daba testimonio de que Cristo era el Mesías, juntamente con el Padre. Versículo 17 al 18. Bueno, pero ¿qué pasaba? Ellos no juzgaban de acuerdo a las Escrituras. Juan capítulo 8, versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Ustedes juzgan lo que ven. Ustedes juzgan lo que oyen ahí, ¿verdad? Lo que andan diciendo, ¿verdad? Lo que reparten los demás. Ustedes no juzgan con justo juicio. Ustedes juzgan según la carne. Y dice el Señor, yo no juzgo a nadie, ¿verdad? Acuérdense que el Señor no vino a traer juicio. Cuando vino la primera vez, vino a salvarnos, ¿verdad? Era la palabra que lo juzgaba. Y hoy en día, ¿quién es el que nos está juzgando hoy en día? La palabra. La Biblia nos está juzgando, ¿verdad? Cada vez que abrimos la Biblia, ella nos está juzgando para sacarnos la ignorancia que tenemos, porque a veces pensamos que somos buenos, somos mejores que los demás, y vamos a la Biblia y dice, ustedes están perdidos, tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y después que creemos en el Evangelio, Dios nos va moldeando, nos va cambiando, nos va trabajando,
¿Por qué? Nos va sacando la ignorancia que tenemos, los pecados que tenemos. Juan 8:16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. El que me envió, el Padre. Bueno, lo que el Señor habla lo respalda el Padre. No solamente Él hablaba por palabras preciosas, sino que hablaba las palabras que el Padre le dijo que tenía que hablar. ¿Verdad? Bueno, para eso vino Cristo al mundo, para dar a conocer al Padre. Nadie puede dar a conocer al Padre sino solamente el Hijo. El Hijo es el que estaba al lado del Padre. ¿Verdad? Como hemos hablado. Como dije hoy, todos éramos inútiles. Nadie buscaba a Dios, todos estábamos desviados. ¿Verdad? Entonces tiene que venir el Hijo de Dios y mostrarnos y enseñarnos cómo vivir de acuerdo a lo que le agrada al Padre. ¿Cómo le agrado a Dios? Señor, quiero agradarte. Dios del cielo dice, mira mi hijo, lee la Escritura, imita lo que mi hijo hizo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nada más que eso, que imitemos a Cristo, ¿verdad? Porque a veces nos ponen carga como los fariseos, tienes que dar tanta plata, y tienes que hacer esto, y tienes que ponerte tal ropa, y tenés que ponerte esto, y tenés que decir esto. No, Dios dice en la palabra, mira a mi hijo, imita a mi hijo, y ahí vas a agradarme, ¿verdad? Bueno, cada vez que miramos la Escritura y escudriñamos la Escritura, es conocer a Dios. Cuando vemos, ayer hablaba con nuestros hijos, ellos están estudiando el libro de Isaías y lo comentamos, ¿verdad? Le hacía el acuerdo de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Que tuvo que ir a recibir las piedras, ¿qué hizo? Subió al monte Sinaí, ¿verdad? A buscar las piedras. Porque Dios lo llamó y tuvo que sacrificarse a subir ese monte. No solamente a subir ese monte, sino estar 40 días y 40 noches en ayuno, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a sacrificarse. Él escuchó la palabra, obedeció y fue al monte. Y no solamente que fue, sino que se sacrificó. Cargó la cruz y fue. Él tuvo que negarse. Moisés, capaz que no le gustaría estar en la cama, acostado, tranquilo. No, él tuvo que dejar sus comodidades, su modo de vida y ir al monte Sinaí, a esforzarse, no solamente subir, sino que a dejar de comer por 40 días y 40 noches para estar al lado de Dios, ¿verdad? Para recibir aquellas tablas. Pero cuando baja Moisés y el pueblo lo mira, ¿cómo lo ve a Moisés? Que dice la Escritura, que era como una luz, que era como un ángel. Bueno, así lo mismo somos los cristianos. Nos esforzamos, cargamos la cruz, ¿verdad? Vivimos este libro, nos sacrificamos, nuestro gusto lo dejamos de lado, y lo que quiere Cristo, para cuando el mundo me vea a mí, vea ¿qué? Una luz. ¿Se entiende? Porque vivo la Escritura. Y eso es lo que tenemos que todos los días llegar a ser, luz. Cuando leemos la Escritura y la obedecemos, somos la luz del mundo. Es simplemente eso, hermanos queridos. Y es lo que Dios nos está enseñando. Ahora, si me ven a mí, soy hijo de Dios, y me vivo murmurando, vivo quejando, vivo maldiciendo a los demás, vivo hablando mal de este, mal de aquel, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que hace el mundo. ¿Estoy siendo luz? No, soy tiniebla, ¿verdad? Soy tiniebla. Entonces tenemos que, con esa intimidad que tenemos, que decimos tener con el Padre, cuando salimos afuera se tiene que ver nuestro gozo, ¿verdad? Sí, tenemos problemas, tenemos aflicciones, tenemos dolores, nos humillan, sí, tenemos problemas, no nos quieren, bueno, qué horrible, no me quieren, pero mi Padre me quiere, Dios su Hijo por mí, ¿verdad? Y Él no me va a fallar, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y toda esa palabra que hemos aprendido es nuestro respaldo, ¿verdad? Para fortalecernos, para continuar el camino. Precisión en el camino, imagínense a Moisés, va subiendo el monte y dice, no, pero mucha calor acá, y es muy alto, no señor, no, yo no voy a ir. Y vaya arriba y dice, mira, no tenés que comer por 40 días. Ay, todavía tengo que dejar de comer por 40 días para estar al lado tuyo. Moisés no se quejó, sino que estuvo dispuesto. Nosotros estamos dispuestos a dejar todo por Cristo. Es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Bueno, el Señor dice, ¿quieren ir a la ley? Vamos a la ley. Lo voy a llevar a la ley, ¿verdad? Porque ellos estaban en la ley, estaban enfocados en la ley, en la letra fría. En lo que decía Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, respalda, ¿verdad?, lo que ellos decían. Bueno, que el testimonio de dos personas era válido, ¿verdad?, de dos testigos. El Señor Jesucristo era el embajador del cielo. Él fue elegido por el Padre que tenía que venir a la tierra y dar a conocer
¿verdad? A representar al Padre aquí en la tierra. Bueno, el Hijo de Dios termina su ministerio en la tierra, muere en la cruz, es sepultado, resucita y se va al cielo. Y está a la diestra de Dios. Se fue, ya está, no hay más nada. No, dejó a los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles hicieran iglesias. Entonces, ¿qué es la iglesia aquí en la tierra? Es la embajada celestial. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de lo que somos aquí en la tierra. Ay, Señor, ¿para qué me salvaste? ¿Para estar aquí sufriendo? Sí, para sufrir y ser un representante en la tierra de Dios, de Cristo. Cristo ya sufrió primero. Y nadie de nosotros nos está matando, ni nos está azotando, ni nos va a clavar en la cruz como lo mataron a Él. Nosotros no estamos sufriendo eso, ¿verdad? A veces miramos, nos tocan el orgullo o la carne y ya con eso pareciera que nos morimos, ¿verdad? Pero bueno, Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para moldearme la imagen de su Hijo, para arrepentirme de mis pecados y vaya a Él. Entonces, tener un nuevo nacimiento, ¿verdad? Se va a ver cuando nos negamos a nosotros mismos. Bueno, Dios nos eligió para eso. Dios nos eligió para cargar la cruz, para ser soldados, para sufrir, para pelear contra el enemigo, para pelear contra nuestra carne, para negarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿estamos dispuestos o somos como los soldados que... No, que vaya Verónica, que vaya a primera fila ahí, yo me voy para atrás, me voy a esconder, que pase todo, cuando pase todo, salgo. Sí, yo también estaba, ¿vieron que yo también estaba? Yo estaba orando allá por ustedes. No solamente hay que orar, hay que combatir, hermano. No solamente hay que congregarse, sino hay que salir y dar a conocer a Cristo, ¿verdad? Hablar de Cristo. Bueno, aceptamos cuando el presidente de la República es electo y el presidente elige sus ministros, ¿verdad? Elige sus ministros, elige la gente que va a gobernar él, ¿verdad? Que lo va a ayudar. Elige también sus embajadores, ¿verdad? Y sean representantes afuera del Uruguay. Bueno, nosotros no estamos aquí como cristianos, fuimos elegidos por Dios para ser embajadores, para representar el cielo. Nuestra casa no es la tierra, nuestra casa es el cielo. ¿Para qué estamos en la tierra? Para representar a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo lo representamos? Haciendo lo que nos manda. ¿Cómo el embajador del Uruguay cómo hace un buen trabajo en la Argentina? Porque hace lo que el presidente le manda. Simplemente eso. Nosotros queremos ser buenos ministros del Evangelio, hacemos lo que nuestro Dios nos manda, ¿verdad? ¿Por qué Dios no mandó al ángel Gabriel? ¿Por qué no mandó otro ángel a hacer la voluntad de él? No, porque el plan de Dios era mandar a su Hijo, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, me salvaste a mí, no salvaste a fulano? No, porque en su misericordia, en su bondad y en su soberanía, Dios me eligió a mí para sufrir por él. Porque los primeros cristianos sufrieron, acuérdense, porque estamos en una cultura, en un cristianismo que los cristianos no, como volvemos a lo mismo, los cristianos no sufren. Y si están sufriendo porque es su falta de fe. Y si se enferman porque no tienen fe. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿No estaba enfermo Pablo? Pablo estaba económicamente bien. No, estaba en la ruina, estaba en la cárcel, no tenía nada. Bueno, y aún así él allí fue fiel. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguir a Cristo. Entonces no podemos, ¿verdad?, estar mirando nuestra condición, sino estar mirando el reino. ¿Qué necesita el reino aquí en la tierra? Yo estoy para esto acá en la tierra. Bueno, y debemos aceptar, ¿verdad?, que es Dios el que nos salva. Es algo que no entiendo muchas veces, cristianos diciendo que, bueno, Dios es injusto porque elige a personas para ser salvos y otros los condena. Aceptamos que el presidente elija a los ministros y gobierne, pero no aceptamos que el rey de reyes elija personas para que sean representantes aquí en la tierra. Se dan cuenta que es algo ilógico, ¿verdad? A veces escuchar, ¿verdad?, cosas ilógicas nos lleva a pensar, ¿no?, cómo el ser humano cuestiona a Dios y están para cuestionar la palabra de Dios. Y nosotros no estamos para cuestionar, estamos para decir sí y amén, porque es la verdad. El versículo 8 al 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ya lo vimos, ¿verdad?, cómo el Padre hablaba a través de la Escritura, hablando de su Hijo. Toda la Escritura habla todo de Cristo, es cristocéntrica, ¿verdad? Todo de Cristo. Juan 8:19, ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Qué hicieron ellos? Se burlaban, otra vez.
Respondiendo Jesús, miren la paciencia que tenía Cristo, ¿no? Ni a mí me conocéis ni a mi Padre, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea, ellos se burlaban, pero él no perdía la compostura, sino que continuaba enseñando, continuaba diciendo la verdad. Bueno, ojalá que también nosotros podamos, cuando se burlan, ¿verdad? Ay, Señor, no quiero hablar de tipos que se burlan. De Cristo se burlaron, y era Dios, ¿verdad? Y es natural que el mundo se burle, porque están influenciados por su padre el diablo. ¿Qué es Satanás? El burlador. ¿Y qué van a hacer sus hijos? Se van a burlar. ¿De quién? De los cristianos, ¿verdad? Porque a veces vivimos en un mundo, qué horrible, se burlan de mí, no voy a hablar más, Señor. Es normal que el mundo se burle de nosotros y hable mal de nosotros, porque siguen a su padre el diablo. Él acusa a los cristianos. Él está para eso. Y él no va a venir a pararse ahí Satanás, sino que va a matar a quién? A sus hijos, ¿verdad? Entonces, los fariseos, los religiosos, ¿qué hacían? Se burlaban de Cristo. Se burlaban de que, bueno, había nacido como común y corriente, como cualquier bebé, ¿verdad? Ellos no creían que había venido de la Virgen María, de que había nacido en Belén. No, ellos se burlaban porque para ellos creían que había nacido en Galilea. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Acá vemos que Dios tenía el control. Todavía no había llegado su hora. Lo querían agarrar, lo querían prender. Estaba en el templo, en el lugar más público que había en aquel entonces, era el templo de Jerusalén, y los líderes lo querían agarrar, pero no pudieron agarrarlo. ¿Por qué? Porque no era la hora. No había sido la hora para que él muriera en esa cruz. Bueno, en manera de conclusión, que hemos visto, ¿verdad? Bueno, cada rito que hacían los fariseos, cada fiesta que hacían, era una representación de quién? Del Hijo de Dios. El Hijo de Dios está ahí y dice, todo eso es lo que están haciendo ustedes, soy yo, acá estoy. ¿Qué hicieron los religiosos? Se burlaron. Acá vemos que una persona, como dije hoy, puede estar en el templo pensando que está sirviendo a Dios, pero no está sirviendo a Dios, ¿verdad? Lo único que hace es cumplir ritos. No falta ninguna reunión, oro, leo la Biblia todos los días, estoy todos los días en el templo, pero afuera. ¿Qué hago? Soy hacedor de la palabra, ¿verdad? Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Ah, yo tengo una fe, paso horas orando, paso horas estudiando la Escritura. Tus obras acompañan todo eso, lo que dices tú de creer en Dios. Por eso Dios siempre nos está exigiendo. Nunca Dios, vamos a ir a la Biblia y va a venir Dios una palmadita. Bien, bien. No, siempre venimos a la Biblia y la Biblia me está exigiendo, estoy mal, tenés que esforzarte, esfuérzate y sé valiente. La verdad, como le dijo Dios a Josué, así día a día nosotros somos tratados por Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Los cobardes, los incrédulos, no van a entrar al reino de los cielos. Los que se viven quejando y llorando, ¿verdad? Y hablando mal de hablando mal de Dios, esos no van a entrar al cielo. ¿Sino quién? Los hacedores, los que cargan la cruz, sufren en este mundo y siguen a Cristo. No siguen a Gustavo ni a la religión de Gustavo, sino que miran la Biblia y hacen lo que Dios les manda, ¿verdad? Esos son los verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos a ver si estamos haciendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Sí, estamos haciendo lo correcto. A veces escuchamos las oraciones. Sí, Padre, estamos haciendo lo correcto. Estamos aquí. Estamos acá. Sí, pero el tema no es estar acá, el tema es estar afuera y hacer lo que acá Dios nos enseñó. ¿Se entiende? Pues si no lo estamos haciendo, estamos mal. Y no podemos decir yo soy la luz de esta ciudad de Durazno si yo me congrego. Pero la luz de Cristo se tiene que ver en mí afuera, no dentro de cuatro paredes, ¿verdad? Y a veces nos conformamos simplemente con ir a la iglesia y orar y estudiar la Biblia. Tenemos que dejar conforme a Dios con nuestras obras. Nuestras obras reflejan la fe que tenemos. Entonces es algo donde tenemos que examinarnos, ¿verdad? La palabra de Dios fue abierta, Cristo habló, su palabra nos ha tratado y bueno, tenemos que examinarnos, simplemente eso. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por tu palabra. Señor amado, tú eres tan directo. Señor, ayúdanos a no ser duros de servicio, a no endurecernos contra tu palabra, sino, Padre amado, a quebrantarnos y decirte perdón, Padre, porque no somos perfectos. Pero, Señor, queremos cada día esforzarnos más para agradarte más.
Gracias por tu palabra, Señor, por confrontarnos y enseñarnos y mostrarnos cómo estamos delante de ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y oramos otra vez por salvación de almas, para que tú obres para salvación en este lugar y que esta ciudad de Durazno pueda conocer a Cristo, no porque miran las redes, sino porque miran la vida de los cristianos aquí en esta ciudad de Durazno. Gracias, Padre amado, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y y estar con nosotros, y estén orando por nosotros para continuar este ministerio que Dios nos ha dado para que seamos fieles en este pequeño ministerio, para que Dios se glorifique en esta ciudad de Durazno con la vida de los creyentes, aquellos que decimos creer en Él. Muchas bendiciones y que pasen bien.